Buenas tardes, profesor. Soy Nicolás Vargas y bienvenido a mi presentación. En la entrega de hoy hablaremos de la multiplexación por división de código o CDMA. Las comunicaciones inalámbricas han ido evolucionando en los últimos años, como por ejemplo mediante tecnologías como el CDMA y el GSM. Estas son las que permiten hoy en día que las comunicaciones estén al alcance de todos. El CDMA es una tecnología de comunicación de celulares e inalámbricas. Las redes CDMA proveen una capacidad de transmisión inalámbrica de datos de alta velocidad que brinda servicios e información e imágenes desde distintos lugares. Con respecto a este tema, es necesario mencionar que existen diferentes tipos de CDMA, como son los CDMA síncronos y los CDMA asíncronos. Los sistemas basados en CDMA presentan ventajas como lo son una reducción de la potencia de transmisión, permitiendo así un incremento de la vida de las baterías y reduciendo el tamaño de los transmisores y receptores. Cabe recalcar que los estándares de comunicación de señales inalámbricas que dominan el mercado son los CDMA y los GSM, los cuales hacen de la telefonía celular dos elementos indispensables para una buena comunicación. Objetivos: definir los términos a tratar en la exposición, tales como la multiplexación, el CDMA, el espectro expandido y entre otros, además de nombrar ventajas y desventajas de la red CDMA. Antes que nada, debemos tener en claro algunos conceptos para poder entender de mejor manera lo que se hablará durante la exposición. El ancho de banda es el rango de frecuencia en el espectro de difusión que se encuentra ocupado por una señal. Por ejemplo, un canal de televisión debe tener un ancho de banda de 6 MHz. Por otro lado, el ancho de banda necesario es la cantidad de espectro requerido para transmitir la señal sin distorsión o pérdida de información. El espectro expandido es una técnica de modulación utilizada en las telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales. Se dice expandida porque la señal a transmitirse se expande a lo largo del ancho de banda, a un nivel mucho mayor de lo necesario para transmitir la información que se desea entregar. El pseudocódigo es una descripción del principio operativo de un algoritmo. Su principal objetivo es representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación de este. La función X o R es una puerta lógica, donde la salida es verdadera únicamente cuando una de las entradas es verdadera. Para entenderlo de mejor manera, si ambas entradas son falsas o ambas son verdaderas, el resultado es una salida falsa. Esta puerta lógica representa la función de la desigualdad, es decir, la salida es verdadera si las entradas no son iguales. En términos fáciles de entender, es uno o el otro, pero no ambos. La sumatoria de un gran número de secuencias PN resulta en lo que se denomina interferencia de acceso múltiple, o MAI, la cual no tienen correlación estadística. La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. Es decir, es un procedimiento por el cual diferentes canales pueden compartir un mismo medio de transmisión de información. El multiplexor combina o multiplexa los datos de las líneas de entrada y las transmite a través del enlace de mayor capacidad, y por el otro lado, el demultiplexor acepta la cadena de datos multiplexada y demultiplexa o separa los datos conforme al canal al que pertenece y los distribuye a la línea apropiada de salida. Cuando hablamos de CDMA, el ancho de banda por el cual transmitimos nuestra señal es mayor al requerido para transmitir los datos, esto debido a la técnica de acceso múltiple del espectro expandido. Ahora, para los datos a transmitir, se les aplica una función lógica X o R por los códigos de transmisión, el cual resulta único por cada usuario. En la generación de la señal CDM, Tb es la duración de un pulso de una señal de datos a la que se le aplica la función X o R, con su respectivo código de transmisión, el cual posee una duración de pulso Tc. Cabe recalcar que el ancho de banda requerido por una señal será 1 entre t, donde t es el tiempo de la transmisión de un byte. Entonces, 1 entre tb será el ancho de banda de los datos y 1 entre tc será el de la señal del espectro expandido. Debido a que tb es mayor que tc, la señal emitida es mayor a la original y de ahí recibe el nombre de espectro expandido.
El CDMA síncrono se basa mediante los códigos ortogonales. Estos aprovechan las propiedades matemáticas de la ortogonalidad entre los vectores, donde las coordenadas son los datos por transmitir. A pesar de que un usuario pueda recibir más de una señal enviada, es decir, los vectores A y B, al mismo tiempo, si se posee el código de transmisión, el usuario siempre podrá aislar el mensaje deseado. Esto permite que más usuarios puedan tener el mismo tipo de conexión sin recibir interferencias de por medio, siempre y cuando existan los códigos ortogonales suficientes para cada usuario, lo que es posible aumentando la longitud del código. Lamentablemente existen diversas fallas posibles en nuestra red CDMA síncrona, como por ejemplo los rebotes de señal, el efecto Doppler, entre otras. Estos pueden llegar a causar obstáculos en la señal, lo que resultaría en cierta variabilidad en los retardos de llegada. Por lo mismo, cuando hablamos de eficiencia nos referimos al CDMA asíncrono. Este está basado en secuencias pseudolatorias, que a su vez derivan un código PN. El PN es un código binario de apariencia aleatoria, pero el cual puede ser reproducido de forma determinada por el receptor. Si las señales de varios usuarios son recibidas con igual potencia, la potencia de ruido de la MAI se incrementa de forma directamente proporcional al número de usuarios. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en CDMA asíncrono, las señales del resto de usuarios aparecerán como ruido en relación con la señal de interés y provocarán interferencias con la señal. Por otra parte, el hecho de que las secuencias sean aparentemente aleatorias y distribuidas en un ancho de banda amplio resulta en una ventaja, ya que son más difíciles de detectar en caso de que alguien intente captarlas, porque se confunden con el ruido del fondo. A pesar del escaso tiempo, se abarcó la mayor cantidad de información posible, definiendo conceptos importantes y claves para el entendimiento y desarrollo de la exposición. Cabe destacar que las redes CDMA en tiempos antiguos fueron ocupadas mayoritariamente por el ejército estadounidense, esto debido a su difícil decodificación sin poseer los pseudocódigos. También, entre redes GSM y CDMA, las GSM cumplen una mejor labor en cuanto a comunicaciones debido a que abarcan mayor cantidad de área comunicacional.